Bienvenido. Muy buenas noches. qué bendición un lunes más. Y más que Buenas feliz noches. aquí con estas amigas de Mar del Plata que están en Santa Cruz. Bueno, así que les doy la bienvenida a cada uno ahí desde Tarija, Cochabamba. Bienvenidas de Mar del Plata, mis primas queridas desde Santa Cruz. Qué bendición, qué bendición. Por esto es que siempre les digo, para mí es una tremenda alegría cuando estamos cada lunes en este tiempito de edificación espiritual, porque es a través de esta revelación de la cual nosotros estamos recibiendo y como dice la palabra, den de gracia lo que reciben de gracia. Por esto es que nosotros queremos en esta noche compartir con ustedes de todo lo que el Señor nos está dando. Y lo que vamos a hablar, siempre se habla del alma. El alma, obviamente, como el asiento de nuestras emociones, el alma, eh, si bien sabemos que una cosa es el temperamento, nosotros nacemos con el temperamento, después tenemos el carácter, pero dentro de todo esto que Dios creó y cuando dice la palabra que Dios cuando terminó de crear y dijo, qué bueno que está, es mi obra maestra, y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, un Dios triuno creó un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Por esto es tan importante el que nosotros podamos aprender y seguir aprendiendo qué pasa, por qué fue tan importante para Dios. Si nosotros vemos todo lo que constituye la creación del ser humano, es impresionante. Ni aún los científicos más grandes han podido todavía descubrir todo este engranaje para poder clonarlo, porque somos únicos, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros hablamos del alma, el asiento de las emociones, tenemos que también ver cómo fue el diseño, el propósito de Dios cuando creó el alma, este vaso donde estaba diseñado para recibir todo lo que el espíritu, por esto el ser humano también, Dios sopló sobre el hombre espíritu, su espíritu, y puso en el hombre este espíritu de vida, que es el que levanta a todo ser humano de la condición de un estado de muerte a causa del pecado. Por esto es que la Biblia dice que Adán fue un alma viviente, pero Jesucristo, el espíritu vivificante, o sea, el espíritu que da vida, cuando el hombre allá en el Edén desobedeció a Dios y le entregó la autoridad de todo lo que Dios le había dado al hombre, por cuanto un hombre fue el que le entregó al archienemigo de Dios, a Satanás, esta autoridad, un hombre tenía que rescatarla. Por esto es que Jesucristo tomó forma de hombre, como dice la palabra, y no tomando en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo para venir a nacer como un hombre y para luego ir a la cruz, para que era la única forma. En el Antiguo Testamento se hablaba de que no había remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Por esto es que Jesús fue a la cruz como cordero, ese cordero inmolado por nuestros pecados. Y lo dice Isaías 53, como oveja muda fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores, porque Jesús sabía que la única forma de poder redimir lo que se había perdido, que era esta naturaleza perfecta, esta naturaleza de Dios en nosotros, Él tuvo que pagar el alto precio. ¿Para qué? Para que podamos entender la importancia de este alma diseñada por Dios, de que la redención no solamente incluye en el espíritu, sino la redención es en el alma, porque el alma era lo que estaba en juego, el alma, el asiento de sus emociones.
a donde también está el conocimiento, donde está la mente, también ahí está el corazón, y no este músculo, sino el corazón, esa capacidad que tiene el ser humano de poder percibir las cosas espirituales solamente a través de una transformación. Cuando fuimos sacados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de la luz solamente por una decisión. Cuando dijimos, Señor, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero y reconozco, Señor, que he pecado, he vivido el pecado más grave, es haber vivido alejado de ti, pero ahora quiero no solamente estar cerca tuya, sino quiero que tú estés en mí. Entonces, cuando leemos Primera de Corintios 15:45, que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, hablando de Jesucristo, espíritu vivificante. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Y permítame que acá quiero ver algo, y es que según las escrituras, el alma es una creación perfecta de Dios. Y cuando dice que Adán fue creado como un alma viviente, y esta alma fue creada para conectar, y escuche bien esto, el alma fue creada para conectar con la vida espiritual que es Cristo. Entonces, entender el diseño original del alma eh, es poder entender que el alma en su creación, en ese diseño perfecto de Dios, no es algo malo, no es algo pecaminoso, sino que ese diseño era perfecto y maravilloso. Por esto, vamos a estar compartiendo una serie de todo lo que es el alma desde el diseño perfecto, el alma regenerada, el alma redimida. Y en este lunes vamos a estar hablando sobre cómo yo puedo entender este diseño indivisible que encontramos en el alma como el sistema operativo diseñado por Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito de que cuando Dios creó al ser humano, le puso el alma, no solamente el asiento de las emociones, sino también, no se olvides, donde está el corazón? Y la palabra dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el corazón donde está en el alma, la voluntad donde está en el alma. Y es por eso la conciencia también está en el alma. Es por esto la importancia que nosotros tenemos que darle a esto que es el alma desde el diseño original de Dios. Entonces, si el alma es un conjunto de sistemas altamente complejos, pero que fue diseñada para expresar la realidad es eterna. Entonces, cuando nos acercamos a entender el origen y el diseño de Dios, también debemos considerar dos palabras fundamentales, que es lo que vamos a estar viendo en este proceso de entender esta creación de Dios, el alma. Y tenemos que ver que cuando hablemos de alma, vamos a hablar de eternidad y gobierno. Y estos dos asuntos van de la mano. Y usted va a decir, pero ¿qué tiene que ver la eternidad y el gobierno con el asiento de mis emociones? Mire, necesitamos entender esta cosmovisión divina, que es eterna, para poder recuperar el mapa completo del diseño original de Dios, para que una vez que está recuperado ¿qué? El control de nuestras emociones, recuperada la conciencia, recuperada la voluntad, recuperado todo aquello que Dios colocó en el alma para que una vez recuperado lo podamos conducir y podamos conducirnos al gobierno correcto, la vida del Espíritu. ¿Cuántas veces estamos hablando es que no tengo el dominio propio? Es que mira, aún en las cosas sencillas, me propongo que no voy a abrir mi boca, no voy a contestar, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo el control, porque
si bien en el espíritu, cuando nosotros hablamos de la salvación judicial y la salvación orgánica, la salvación judicial es cuando usted y yo le entregamos nuestras vidas al Señor, inmediatamente el Señor hace uso de esto que es la vida de Dios y nos arrebata con toda la autoridad que Él tiene del reino de las tinieblas. Y cuando nosotros, ¿qué es el reino de las tinieblas? Es un reino donde gobierna el temor, donde gobiernan las pasiones desordenadas, donde el yo no solamente es el que está entronado, sino el que tiene el control. Por esto es que hay una lucha entre el espíritu y lo que nosotros llamamos la carne, que es todo este sistema de pensamientos, de sentimientos del alma no redimida. De tal manera que cuando nosotros hablamos que hemos sido arrebatados del reino de las tinieblas, tenemos que entender que hemos sido arrancados de un gobierno de temor, de angustias, de fracasos, de un gobierno donde no éramos dueños de nuestras emociones, porque lo dice bien el apóstol Pablo, que aquello que nos gobierna nos controla y nos esclaviza. Por esto es que cuando Pablo le escribió a los colosenses y les dijo que todas las cosas en la tierra son reconciliables en Cristo, cuando vuelven al gobierno correcto, hemos sido trasladados al reino de la luz. Pero entonces, ¿por qué, siendo que ya fui sacado de un gobierno de esclavitud emocional y de muchas otras cosas, y colocado en el reino de la luz, que también es un gobierno de libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad? Entonces, ¿por qué? Si el Señor dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay cuántas personas cristianas que todavía viven en esclavitud del pasado, de esa vieja naturaleza controlando lo que el Señor dice que ya nos liberó? Es simplemente por esto, porque tenemos que ir a un paso más. Jesucristo no solamente murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna, sino también para redimirnos de la antigua y vana naturaleza. Por esto el apóstol Pablo dice, desarráiguense. Y siempre que yo escucho o leo esta palabra, lo que veo son esos árboles con raíces que se han ido tan lejos, se ramificaron. ¿Ha visto usted esas raíces que levantan veredas, aceras? Esa es la antigua naturaleza, que se arraigó con hábitos, que se arraigó con un estilo de vida, con una forma de hablar, de pensar y de vivir, que necesita ser desarraigada para poder vivir en la libertad que el Señor ya nos dio. Solamente un ejemplo, cuando Lázaro, el amigo de Jesús, cuando llegó Jesús a la tumba, y bueno, conocemos toda la queja de Marta, su hermana: Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero podemos entender que cuando todavía seguimos con las quejas, con el victimismo, cuando seguimos centrados en nosotros, necesitamos ver y entender que nuestras almas necesitan experimentar esta vida en el Espíritu para poder experimentar también la regeneración. Entonces, ¿cómo puedo ver a Lázaro que Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera? Y la palabra dice que en ese momento, mire todo lo que ocurrió. Estaba ya la piedra, esa roca gigante, tapando la tumba. Lázaro estaba dentro. La costumbre era que los envolvían en unos lienzos, pero eran 4 días. Estos lienzos ya se habían empezado a pegar, a hacer una sola con los líquidos y empezando la descomposición. Pero el Señor le dijo: Lázaro, ven fuera. Entonces la vida se tragó la muerte, pero Lázaro seguía atado. Y cuando dijo: aparten la piedra, Lázaro salió. Pero ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Desátenlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos vida
la vida en el espíritu, pero todavía estamos atados con esa vana y antigua manera de vivir. Todavía seguimos atados en hábitos, atados en nuestra manera de pensar, donde estamos centrados solamente en nuestras necesidades, donde buscamos al Señor solamente para satisfacer una necesidad o para llenar un vacío emocional. Pero cuando la palabra dice en Santiago, ustedes piden y no tienen porque piden mal. Yo quiero preguntarle, ¿cuáles y cuántas situaciones que usted viene poniendo delante del Señor le han traído tristeza porque pareciera que no pasa nada? Por esto es que hoy tenemos que ver desde dónde estoy pidiendo. Estoy pidiendo desde para que la gloria del Señor sea manifestada, o estoy pidiendo simplemente para de una vez salir adelante de esa situación y ya quedarme tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito entender que todo se resuelve en la cruz. Entonces, ¿cómo puedo retornar a ese gobierno del espíritu sobre esta naturaleza, esta vieja naturaleza, estos viejos hábitos? Le vuelvo a decir, la ruta está trazada, a donde tenemos que llevar esos pensamientos, esos hábitos que se han convertido en habitudes, hábitos que se convirtieron en actitudes. Todo eso se resuelve en la cruz, porque entendamos que el alma es una creación maravillosa de Dios, una de las mayores maravillas de todo lo creado, pero no la hemos podido disfrutar y maravillarnos de esta creación, porque fue terriblemente devastada por el pecado y entró la muerte al hombre por esta desobediencia en la experiencia del primer Adán que todos hemos heredado. Por esto, no hay mayor despliegue y manifestación de poder en la tierra que aquella que se manifiesta por un alma siendo transformada a la imagen de Cristo. La palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando una persona le entrega su vida al Señor, porque Dios sabe la importancia del alma redimida. Porque el alma fue creada como el receptáculo para que el espíritu pueda transmitirle al alma y el alma lo pueda expresar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para profundizar en el conocimiento de esto que es primordial para el Señor? El que podamos manifestar la presencia y la revelación del Espíritu. Necesitamos vaciarnos para que podamos ser llenos del Espíritu. Y entonces tenemos que ver qué es lo que tengo en esa alma. En esa alma tenemos la capacidad de recibir del Espíritu para luego manifestar lo que de Dios recibo. Entonces no es que somos, sino lo que tenemos. Lo que importa no es lo que usted es. Usted puede ser una buena persona, pero lo que al Señor le importa es lo que tenemos, lo que portamos. Entonces, lo que otorga sentido a las palabras de Jesús cuando en San Juan 17 oró al Padre y dijo, Padre, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, te ruego que los libres del mal. Y entonces nos vamos rápidamente a las palabras del rey Salomón en uno de sus proverbios que dice, no seas sabio en tu propia opinión, está en Proverbios 3. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Dónde se generan las opiniones? En el alma. ¿Dónde se generan las emociones? En el alma. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el mal?
Tu propia opinión, mi propia opinión. ¿Por qué? Porque en mi propia opinión, dependiendo quién me gobierna, será el que me controle. Entonces nos preguntamos, cuando estamos viendo una situación, ¿quién me controla? ¿Esta antigua y vana manera de vivir me controla el yo? ¿Me controla esa forma fea de ser que yo tenía sin Cristo? ¿Y ahora con Cristo sigo en las mismas? Entonces, ¿qué necesito? Necesito hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Entonces, tengo sí o sí que prestarle atención a lo que hay en mi alma, a mis emociones. ¿Cuáles son esos detonantes en mi carácter que el enemigo conoce y mi yo también, que puedan sacar lo peor de mí? ¿Cuáles son esas situaciones con personas específicas que ya el enemigo sabe cómo atizar el yo viejo para que una palabra, un gesto, una mirada inmediatamente nos roba la paz, nos roba todo y se fregó la cosa? Por esto es que la palabra nos ofrece y nos confiere principalmente beneficios, riquezas eternas, pero también ha incluido propuestas para el tiempo que nos toque y nos quede aquí en la tierra. Oiga, esto es tan maravilloso, esto es tan extraordinario, que necesitamos seguir conociendo más para internalizar los principios correctos, para poder optar por iniciar la acción. ¿Para qué? Para eliminar lo negativo de mi vida a través de la cruz. Por esto es que cuando nosotros llegamos a comprender de una manera cabal y justa la propuesta que el Señor nos hace a través de la palabra, este entendimiento nos va a permitir, uno, aceptar las batallas, que nuestra fe tiene que ser probada. Aceptar que la palabra dice, no se sorprendan cuando pasen por distintas pruebas. No se sorprendan porque la fe tiene que ser probada, porque a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio, hay que añadirle. Porque es que vemos vamos a llamar un pueblo, una iglesia. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos de las cuatro paredes, sino nosotros, el conjunto de hermanos, de cristianos, esto que forma el cuerpo de Cristo, niños espirituales. Es porque seguimos viviendo como niños, pensando como niños, a través de un cristianismo centrado en el hombre y no centrado en Dios. Entonces, aceptar las batallas es parte de este crecimiento, de este proceso. ¿Acaso un niño desde que nace no está experimentando batallas que tiene que vencer? Es en este proceso de madurez que el niño va pasando de la leche materna a la leche de tarro, va aprendiendo a dejar el biberón para ir por las papillas. Son batallas. Experimentar cosas que nunca pasó nunca probó una papilla de espinaca, una cosa. ¿Acaso no es una batalla en el proceso de crecimiento de un niño tener que aprender a estos reflejos de contener el esfínter, de aprender de gatear, sentarse, gatear, caminar? Lo mismo pasa en la vida espiritual. Cada batalla es parte de nuestro entrenamiento para ser fortalecidos en nuestro ser interior, para poder ver que separados de Cristo nada podemos, pero que si estamos tomados de su mano, si estamos empezando a darnos cuenta que lo temporal no es la realidad nuestra, porque la real realidad es cuando los velos nos son quitados y cuando podemos ver que todo en esta tierra es pasajero. Lo dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y cuando nosotros entendemos que la palabra es Cristo, cuando lo temporal va a pasar, no sabe cuánto me ha ayudado y me sigue ayudando en cada situación que me toca vivir.
de poder decirlo, esto también va a pasar. Esto también va a pasar. Pero lo único que no pasa es el amor de Dios. Cuando dice en Corintios que ni la muerte, ni lo ancho, ni lo profundo, ni nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si nada nos puede separar del amor de Dios, ¿por qué usted sigue sintiéndose solo o sola? ¿Por qué seguimos buscando la aprobación y el amor del hombre cuando tenemos el amor incondicional de Dios? ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de la importancia de tener un alma regenerada. Entonces, este entendimiento nos tiene que llevar a aceptar las batallas. No, ay, otra vez. Señor, dame un descanso. Un soldado no dice, un momentito, por favor, estoy cansado, estoy con hambre, estoy con frío. No, no. Una vez que entramos a la batalla, es el Señor el que nos da nueva fuerza. Es el Señor el que dijo que Él va a renovar nuestra fuerza, que Él nos toma de la mano, que Él nos toma en sus brazos cuando nuestras fuerzas ya no dan. Y todo tiene un propósito, correr la carrera de la fe. Pero por esto el apóstol Pablo dijo, despojémonos de todo peso para poder correr con paciencia la carrera de la fe. ¿Cuáles son esos pesos, esas mochilas que usted todavía no ha estado dispuesto a soltar? Ese matrimonio, ese divorcio, esa pérdida. Soltemos aún esa enfermedad. No es mi enfermedad. Llévela a la cruz. ¿Por qué se adueña de algo que el Señor dijo, echen sobre mí su carga, echen sobre mí sus tristezas, sus aflicciones, sus preocupaciones, y yo los haré descansar? Porque, y disculpe, mi querido, porque somos necios, que teniendo la capacidad de entender aún no hemos entendido, que si estamos llevando una carga que no nos corresponde, eso es una elección. Cada uno de nosotros decide cómo quiere vivir, o amargado, o reconociendo que cada batalla el Señor ya la venció por nosotros, pero ahora nos toca a nosotros en este plano natural tomar y declarar por la fe, yo sé en quién he creído y que del polvo me levantas. Es por la fe que en este plano natural tenemos que tomar la victoria que ya fue ganada en el plano espiritual. Correr la carrera, nadie lo puede hacer por usted. Esto es algo que en el momento en que nosotros salimos del reino de las tinieblas, fuimos arrebatados y colocados en el reino de la luz. No era para sentarse, era para seguir avanzando. Jesús dijo, yo soy el camino. Y un camino está trazado no para mirarlo, para avanzar. Yo soy la verdad. Y en la traducción original dice, yo soy la realidad. Yo soy la realidad en tu vida. Todo lo que estás viviendo, mis queridos, no es tu realidad. La real realidad es que estamos en esta tierra para que nuestro carácter sea transformado y podamos llegar a la estatura de Cristo, porque estamos como peregrinos. Entonces, ¿por qué nos tenemos que agarrar de las cosas materiales o de las personas? Como que cuando usted y yo muramos, no nos vamos a llevar a nadie, ni siquiera a ese perrito que usted ama tanto. Tenemos que vivir entendiendo que somos peregrinos, somos embajadores de Cristo. Y un embajador, ¿qué es un embajador? Alguien que va representando a un país, pero va por un tiempo definido. Nosotros hemos sido colocados en el reino de los cielos, pero aquí en la tierra como representantes del reino, de este reino de los cielos, somos representantes. Por lo tanto, andemos a la altura de aquello que representamos.
Y esto implica el sembrar y el cosechar. Un embajador es colocado para resolver las situaciones de otros ciudadanos que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro aporte. Esto se llama discipular. Un discípulo es un aprendiz. Nosotros somos aprendices, pero también nosotros hemos sido llamados a formar a otros. De gracia recibimos, de gracia damos. Si usted no está discipulando a alguien, usted está en falta. El entendimiento de una mente renovada, del alma redimida, nos tiene que llevar a entender que tenemos que atravesar por distintas pruebas, pero usted decide cómo quiere atravesarla. Si con amargura, con frustración, usted va a seguir dando vueltas en ese desierto hasta aprender a reconocer al Señor en todos sus caminos. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él te va a enderezar tu senda, dice la palabra. Encomienda al Señor tu camino, espera en Él y Él hará. Entonces, mis queridos, usted decide en este tiempo, sea lo que fuere que usted está pasando, usted decide cómo quiere pasar este tiempo, con amargura, con frustración, con desánimo, o la va a mirar desde el otro punto de vista. Todo esto que estamos pasando es parte de nuestro entrenamiento. Y si nosotros somos conscientes de que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto y queda solo, entonces poder decirle, Señor, lo que tenga que morir, que muera, pero que tú puedas cumplir tu propósito en mí para que cuando tú vengas, yo pueda estar a la altura, a la estatura de este varón perfecto. Entonces, ¿cuáles son estas preguntas que buscamos responder en este tiempo de compartir juntos este tema? ¿Por qué es importante hablar sobre el alma? ¿Qué lugar ocupa el alma en el plan eterno de Dios? ¿Por qué es tan importante la madurez espiritual? ¿Y qué lugar ocupa en la propuesta del Señor, en la propuesta del Evangelio? Queremos animarlos a sentarse en esta mesa que ha sido preparada por el Señor para comer de su sabiduría en este pequeño tiempo que tenemos de edificación espiritual. Que sea una invitación a sentarnos estos lunes en la mesa para alimentarnos de esta palabra, de este alimento que es Cristo, para que nuestra alma sea fortalecida, para que seamos fortalecidos en nuestro ser interior. Y que esto provoque el desear, Señor, yo quiero crecer, yo quiero, Señor, alcanzar esa madurez y el aumento de Cristo en mi vida. Por esto, cuando nosotros entendemos que los escritores bíblicos y en especial los apóstoles le dan un rol preponderante y está vigente al alma en la propuesta del Evangelio, necesitamos establecer metas para poder anular todos estos vicios que han formado nuestro carácter, todos estos hábitos. ¿Para qué? Para que una vez que los identifiquemos, podamos reconocerlo, Señor. Si tú dijiste, en tu debilidad, le dijiste a Pablo, se perfecciona mi poder, y esto es vigente para mí. Hoy yo reconozco como una debilidad de mi carácter la intolerancia. Hoy yo reconozco como una debilidad de mi alma, eh, eh, que puede ser aquello que intolerancia, mentira, celos, hábitos que no son buenos, victimismo. Todo esto está relacionado con el alma, no se olvide. El alma es esa vasija donde se ha ido llenando de basura.
Pero la sangre de Cristo nos limpia, lo dice Primera de Juan. Si alguno dice que no ha cometido pecado, hace a Dios mentiroso, pero si confesamos, para confesar algo hay que reconocerlo. Y yo reconozco delante del Señor. Y cada uno dice, Señor, reconozco como debilidad, como pecado, esas áreas de su carácter que usted todavía no puede controlar. Y le dice, Señor, y te pido perdón. Señor, dame de tu fuerza donde yo soy débil. Y entonces, a través, como dice la palabra, hagan morir por el Espíritu las obras de la carne. Esa vieja naturaleza ya fue clavada en la cruz. Tenemos que visualizarnos que cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba poniéndonos ahí también a nosotros, los que le entregaríamos nuestras vidas a Él. Por esto el apóstol Pablo decía, estoy crucificado juntamente con Cristo. Y un muerto no rezonga, un muerto no se queja, pero nosotros hemos muerto al pecado, pero estamos vivos para cumplir una asignación, para cumplir un propósito. Esto significa morir a todo ese sistema de viejo para poder entender la importancia de la configuración del alma que estaba atada al mundo como una naturaleza, pero ahora tenemos una nueva naturaleza. Si entendemos que la vida espiritual es una porción de la vida de Cristo en mi vida, oiga, a mí me encanta entender que cuando hablo de vida espiritual, es una porción de la vida de Cristo en mí. Entonces, pertenezco a una nueva realidad en la cual soy uno con Él. Oiga, me llena mi corazón. Y lo dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De tal manera, mis queridos, que esa realidad en la que somos uno en Cristo debe ahora ser expresada a través de ¿qué? Del alma, pero de un alma redimida, esta alma de los hijos de Dios que fuimos llamados a la salvación. En este sentido, esta oración de Juan 17, del 20 al 23, no solamente le dice, no te pido que los libres del mundo, sino que los guardes del mal. Pero mire esto de hermoso, cuando dice, Padre, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Oiga, me enternece tanto amor. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Qué hermoso entender el propósito, que podamos ser uno en Él. Por esto es en el alma donde suceden cosas espirituales. Es en el alma que fue diseñada por Dios, donde vamos a experimentar todas estas cosas espirituales para poder expresarlas. Y dice 2 Corintios 1, 23 al 24, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes no he pasado todavía al lugar donde tú me mandaste, a Corinto. Y no es que nos enseñoreemos de nuestra fe, sino que somos colaboradores para que ustedes tengan gozo, porque por la fe ustedes están firmes. Entonces, mis queridos,
si nosotros entendemos esta maravilla del alma redimida, esta maravilla del alma que es esa vasija en la cual el Señor quiere, a través de su Espíritu, revelarnos a Cristo. Que tanto usted como yo en esta noche podamos decirle, Señor, yo quiero, Señor, conocerte más. Yo quiero, Señor, que todo esto que está en mis emociones, cuando uno dice estoy con emociones encontradas, todo esto de mis emociones que quisiera poder creerte, quisiera poder creer que nada es imposible para ti, quisiera poder creer, Señor, que tú sigues haciendo milagros, quisiera creer, Señor, a pesar de lo que veo. Es porque hay una lucha entre el alma y el espíritu, que en esta noche podamos decirle, Señor, yo quiero someter mi alma, mis emociones, para que el espíritu prevalezca, dándome la confianza de que no es por lo que veo ni por lo que siento, no es por un diagnóstico, ni es por lo que el mundo dice de las crisis que se vienen, sino por lo que tú dices. Y si tú dices que se puede, yo creo y lo declaro, porque la fe llama a las cosas que no son como si fuese. Así que démosle más lugar al espíritu y sujetemos todas estas emociones en nuestra alma para que podamos decir, yo sé en quién he creído y que del polvo me levanta. Así que en esta noche podamos tomar esta bendición de que la obra que Dios comenzó en tu vida y en la mía, Él es poderoso para terminarla y para ayudarnos cuando nuestras fuerzas flaquean y cuando no tengo la fe suficiente para creer lo que Él dice. Así que mis queridos, el próximo lunes por este mismo canal y a esta misma hora continuaremos con la otra parte. Un cariño grande para ustedes. Carlitos ahí en Buenos Aires, los amamos. Seguimos creyendo en el milagro y glorificaremos el nombre del Señor. Silvita y a cada uno de ustedes, que el Espíritu sea revelándose a nuestro espíritu de que Él está con nosotros y es poderoso para glorificar su nombre para todo aquel que cree. Un cariño grande y bienvenidas, amigas de Mar del Plata, que ya las tengo en Santa Cruz. Qué bendición, amigos de Cuba y a cada uno de ustedes, amigos de Santa Cruz de la Sierra y familia ahí en Cochabamba y Tarija. Un cariño grande para todos y que la paz del Señor sea sobre su mente, su alma y su espíritu. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Amén. Amén.